En el 6º año de nuestro matrimonio, Marcus propuso que finalmente celebráramos una ceremonia de boda adecuada. Llena de alegría, le llevé la lista de invitados para que la confirmara. En cambio, lo encontré inesperadamente en la puerta, persuadiendo a la mujer que estaba en sus brazos y diciendo, la boda es solo una formalidad. Sabes, dejé de amar a Grace hace mucho tiempo. Al oír esto, me di la vuelta en silencio, tomando una decisión en lo profundo de mi corazón. No quería tener nada más que ver con ese hombre ni con esa farsa de matrimonio. Gracie, surgió algo inesperado con anterioridad, por lo que no puedo ir a comprar el vestido de novia contigo. En realidad no podía recordar cuántas veces Marcus había roto una promesa que me había hecho. Al ver su mensaje, sentí una punzada de decepción. El vestido de novia adornado con joyas brillaba bajo los focos, pero su pesada cola resultaba sofocante. Comencé a cuestionar inexplicablemente la necesidad de esta boda. Marcus y yo estuvimos casados durante 6 años, pero nunca nos casamos. Al principio fue porque no teníamos dinero. Más tarde, fue porque no tenía tiempo. Entonces, cuando me enteré el mes pasado de que Marcus finalmente quería celebrar una ceremonia de boda apropiada para mí, me emocioné muchísimo, pero todavía estaba demasiado ocupada. Estaba tan ocupado que dejó que yo me encargara sola de todos los preparativos de la boda. Reservar un gran hotel y elegir las invitaciones de boda podría gestionarlas yo solo. Pero en cuanto al vestido de novia, pensé que, como mi marido, él debería acompañarme. Sin embargo, Marcus pasó el último mes viajando por trabajo o asistiendo constantemente a compromisos y reuniones de negocios. Aceptaba algo por la tarde y lo cancelaba en el último minuto por la noche. Me pareció que esta boda, que debía haberse celebrado hacía 6 años, era algo que realmente solo a mí me importaba de principio a fin. De repente me sentí increíblemente cansado. Cuando la vendedora se acercó nuevamente con nuevos estilos, ya no tuve interés en probar más. Le hice un gesto para que se fuera. No es necesario intentarlo, solo pídeme el más caro. Saliendo de la elegancia, era pobre. ING lluvia. Saqué mi teléfono para pedir que me llevaran, pero debido al fuerte aguacero, nadie aceptó mi solicitud. Me quedé al costado del camino, sintiéndome un poco impotente. Pasaron muchos vehículos, pero ninguno se detuvo para mí. El paraguas en mi mano parecía casi inútil en medio de una tormenta tan torrencial. Podía sentir claramente el frío de la lluvia penetrando por mi espalda. Sin otra opción, llamé a Marcus. La primera vez, ninguna respuesta. La segunda vez, su teléfono fue directamente al buzón de voz. Fue entonces cuando me di cuenta vagamente de que no era solo la lluvia la que me atrapaba. Bloqueé la pantalla de mi teléfono con tristeza, ya no quería molestarlo más. En realidad no todo fue mala suerte. Poco después me encontré con un vecino que se dirigía a su casa. Ella me llevó de regreso. Cuando llegué a casa estaba muy oscuro. La casa vacía estaba tan silenciosa que solo podía escuchar el sonido de los latidos de mi propio corazón. Estaba claro que Marcus aún no había regresado. La temperatura de finales de verano no era baja, pero como estaba empapado bajo la lluvia, ahora tenía un ligero dolor de cabeza. Subí las escaleras y me di una ducha caliente, lo que me hizo sentir un poco mejor. Justo cuando me acostaba, el teléfono empezó a sonar. Era Marcus quien le devolvía la llamada. Hola, respondí, pero nadie habló. Solo una música fuerte y vibrante llenaba mis oídos. Debe ser un dial de bolsillo, pensé. Justo cuando estaba a punto de colgar, una dulce voz femenina intervino. Señor Marcus, ¿eso es todo lo que tiene? Vamos. Vamos. Sigamos. Me quedé paralizada 2 segundos. Antes de oír la respuesta de Marcus, el tono de llamada llenó mis oídos. Instintivamente devolví la llamada, pero de nuevo me encontré con el mensaje de que el teléfono al que llamaba estaba apagado. Me quedé mirando la pantalla, absorta en mis pensamientos. Afuera seguía lloviendo. Las gotas golpeaban el cristal, produciendo un ruido sordo. Sentía como si algo se desmoronara dentro de mí, pero casi tenía miedo de afrontarlo. Dando vueltas en la cama, no dormí bien en toda la noche.
La lluvia que había caído toda la noche finalmente paró al amanecer. Me levanté y bajé con la intención de preparar algo de comer. Té de yes. Al echar la avena en la tetera, oí un ruido en la entrada. Marcus había vuelto. Al verme en la cocina, pareció sorprendido. ¿Por qué te levantas tan temprano? Me quedé de espaldas a él, sin responder durante un rato. Mientras tanto, Marcus suspiró y se acercó a mí. ¿Estás enfadada? He estado muy ocupada últimamente, pero solo intento asegurarme de tener tiempo libre para la boda del mes que viene. Ya sabes, no me des un respiro, ¿vale? Marcus se rió de humo rancio y alcohol. Instintivamente fruncí el ceño, pero él no se dio cuenta. Apoyó la cabeza en mi hombro y continuó. Prepara un plato extra. Yo también quiero un poco. Mi mano, que sostenía el tenedor, se detuvo. Luego, lo aparté con fastidio. Ve a ducharte. Marcus pareció sorprendido. Al ver mi expresión fría, finalmente decidió guardar silencio, sabiamente. Para cuando volvió a bajar. Acababa de terminar de servir la avena. Marcus se sentó solo. El ambiente se quedó en silencio por un momento. Quizás al ver mi continua indiferencia, Marcus no pudo resistirse a hablar primero. ¿Elegiste un vestido de novia? Mantuve la cabeza gacha, comiendo mi avena, y no respondí. La voz de Marcus se volvió fría al instante, su impaciencia evidente. Gracie, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Es solo porque no voy contigo a comprar vestidos de novia, ¿verdad? Estoy agotada últimamente. Simplemente pórtate bien. ¿De acuerdo? Todo lo que hago es por ti, por nuestra familia. Me reprendió sin reservas. Miré al hombre que tenía delante, algo incrédula. Todo lo que decía implicaba que era inmadura y desconsiderada. Pero sobre lo último. Tras la llamada de esa noche, permaneció en completo silencio. De repente recordé los primeros días de nuestra relación. Por aquel entonces. Acabábamos de empezar nuestra startup y la vida era dura. Estirábamos cada centavo al máximo. No teníamos un hogar propio. Solo teníamos dinero suficiente para alquilar un estudio destartalado. Durante el día, buscábamos inversores y clientes. Por las noches, nos sentábamos junto a nuestra pequeña mesa de centro y compartíamos una comida para llevar de $8. En verano, durante la temporada de lluvias, el techo goteaba. En invierno, tiritando en las noches frías, era difícil dormir. Simplemente nos abrazábamos, calentándonos con el calor del otro. La vida era miserable, pero nuestros corazones siempre estuvieron unidos. Todavía recuerdo el día en que Marcus firmó su primer gran contrato. Estaba eufórico. En ese estudio con corrientes de aire, Marcus me tomó de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Y me dijo, Gracie, te prometo que te daré la mejor vida. Y al mirar sus ojos, más brillantes que las estrellas, quedé cautivada al instante. De hecho, Marcus lo logró más tarde. Sé cuántas dificultades soportó para llegar donde está hoy. A medida que las innovaciones crecían. Marcus trabajaba cada vez más horas extra, pero el tiempo que pasaba conmigo disminuía. Poco a poco, nos mudamos de un apartamento de una habitación a un espacioso condominio, y de ese espacioso condominio a la finca privada que tenemos ahora. Nuestra casa se hizo más grande. Pero nuestro hogar se sentía más pequeño. Marcus cumplió su promesa, dándome la mejor vida. Incluso la boda, que se había tanto, ahora estaba en la agenda. Debería estar contenta. No. Pero simplemente no podía sentirme feliz. El tiempo no había dejado huella en Marcus. No se veía diferente de hace 10 años. Pero el enfoque de su vida claramente había cambiado. Ya no era su prioridad. Siempre había cosas más importantes por delante. El pensamiento me entristeció de repente. Mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Al ver esto, Marcus finalmente suavizó la voz. Lo siento. Gracie. No debería haber sido tan duro. Por favor, no te enojes.
Está bien. Después de la boda, vamos a ver al Northern. Siempre has querido ir. ¿Verdad? Te llevo. De acuerdo. Nadie sabía mejor que Marcus cómo derretirme el corazón. Igual que todas nuestras discusiones anteriores. Con solo unas palabras, podía conseguir mi perdón fácilmente. Cuando se trataba del hombre que amaba. Mi corazón siempre se inclinaba hacia él sin saberlo. Esta vez no fue diferente. Miré al hombre que tenía delante y finalmente decidí aceptar obedientemente la rama de olivo. Me ofreció una última oportunidad, pensé. Para darle a él y a los 10 años que habíamos pasado juntos una última oportunidad. Después del desayuno, Marcus se fue. Esto era lo que más admiraba de él. Ya fuera entre semana o fin de semana, sin importar si tenía compromisos de negocios la noche anterior, siempre iba a avance. Lloviera o hiciera sol al día siguiente. Poco después de que Marcus se fuera, recibí una llamada del regente. Querían confirmar la lista final de invitados. No estaba segura. Después de mucho dudarlo, decidí hablarlo con Marcus. Después de que Ine Bastian se pusiera en marcha hace 3 años. Ya casi no iba a avance. Marcus se encargaba de todo, alegando que no quería que trabajara demasiado. Con un marido guapo y exitoso, me convertí en la señora Marcus, envidiada por todos. Pero en realidad, solo me sentía atrapada en una jaula que Marcus había construido personalmente para mí en nombre del amor. De hecho, no me gustaba mucho esa sensación. Para los demás, todo lo que tenía era un prefijo. Pero no sabían que la base de todo ese glamour era algo que Marcus y yo habíamos construido juntos, codo con codo. Cuando empezaron las innovaciones, éramos solo nosotros dos. Teníamos que encargarnos de todo nosotros mismos: logística, administración, contabilidad, relaciones públicas. Yo lo había hecho todo. Paso a paso, construimos lo que tenemos hoy. Pero ahora, todos solo veían a Marcus. De pie. No me veían a mí. Trabajando en silencio y sacrificándome detrás de él. Hoy era sábado. Nadie trabajaba en Vance. Subí directamente a la entrada de la oficina de Marcus. La puerta estaba entreabierta. Justo cuando estaba a punto de abrirla, oí los suaves gemidos de una mujer desde dentro. Mi mano extendida se quedó congelada en el aire, incapaz de moverme. Al segundo siguiente, oí la voz de Marcus. La boda es solo una formalidad. ¿Sabes? Dejé de amar a Grace hace mucho tiempo. Me quedé allí atónita e incrédula. A través de la rendija de la puerta, vi a Marcus sosteniendo a una delicada mujer en sus brazos. Se acariciaban, coqueteaban. Al ver cómo se desarrollaban ante mis ojos, me di cuenta de lo tonta que había sido. Me tragué las náuseas, me di la vuelta rápidamente y huí presa del pánico. Aunque no era yo quien había actuado mal. Me sentí completamente humillada en ese momento. Mi momento de debilidad de esa mañana ahora me parecía particularmente tonto. Algunas de las esposas más amigables de nuestro círculo social me lo habían insinuado sutilmente. Decían que nadie en el mundo corporativo podía permanecer completamente virtuoso. Pero yo siempre lo había ignorado con una sonrisa. Entendía que Marcus tenía sus obligaciones sociales, compromisos de negocios inevitables que no podía rechazar. Así que le di toda la confianza y el respeto que necesitaba. El perfume que de vez en cuando se le pegaba. Los mechones de pelo en su traje que no eran de mi longitud, incluso llamadas telefónicas sugerentes como la de anoche. Podía hacer la vista gorda simplemente porque no había pruebas directas. Y no estaba dispuesta a escudriñar ni sospechar de las intenciones de nadie, especialmente de Marcus. El hombre que había recorrido este camino conmigo. Hasta ahora, con la verdad al descubierto, me dolía el corazón como si me hubieran golpeado con un objeto contundente. Podía aceptar que nuestra relación, después de tanto tiempo, se hubiera vuelto monótona. Pero nunca podría aceptar que Marcus se enamorara de otra a mis espaldas. Esta relación, en rincones que no podía ver,
Evidentemente se había podrido de forma irreparable. Jadeé en busca de aire. Un anuncio que se reproducía de repente en el ascensor me llamó la atención. El logo de un baile apareció prominentemente en la pantalla, seguido de un video que mostraba joyas exquisitas. Entendí al instante por qué Marcus había propuesto de repente que finalmente celebráramos una ceremonia de boda como es debido. No era el cumplimiento de una promesa, ni el florecimiento del amor. Fue simplemente porque Vance estaba a punto de lanzar una nueva línea de productos. Y el tema de esta nueva colección era la colección de joyas eternas. Hice un gesto de autodesprecio con la comisura de la boca. Conociendo a Marcus desde hacía 10 años y 6 casados, nadie entendía su forma de hacer las cosas mejor que yo. Como fundador de Vance, la profunda historia de amor de Marcus sería el anuncio más impactante. Quería por fin celebrar una ceremonia de boda como Dios manda. Quería que todos supieran que el mejor portavoz de esta nueva línea de productos era él mismo, un verdadero hombre de negocios. Frente a las ganancias, nuestra relación estable era solo una casualidad. Al salir del ascensor, una ráfaga de aire fresco me inundó los pulmones. Me sentí mucho más despejado. Si mal no recuerdo, había una tienda Stone Associates a la vuelta de la esquina. En la siguiente intersección. Era conocida por gestionar casos de divorcio. Seguí mi memoria y fui allí. Entré sin dudarlo un instante. Por favor, prepárame un acuerdo de divorcio lo antes posible. Solo tardé 2 horas en recibirlo. Un acuerdo de divorcio claramente redactado. Así que 10 años se podrían resumir fácilmente. De camino a casa, me desvié a la tienda de mascotas. Recogí a Toast, el perro que había dejado para bañar ayer. Toast era nuestro perro, Marcus, y mío, y lo teníamos desde hacía 5 años. En cuanto me vio, el perrito, que había estado descansando en su jaula, se animó al instante. Hacía 5 años, Marcus y yo llevábamos poco tiempo casados. El baile acababa de empezar. Y Marcus se encontraba en apuros intentando conseguir socios. Una vez bebió demasiado en un evento de negocios. Conduje para recogerlo, pero tuve un choque por detrás en el camino. En el Hospital General de la ciudad, descubrí que estaba embarazada de 2 meses. Lamentablemente, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, no pudimos salvar a nuestro pobre bebé. Y el peor resultado de ese accidente de coche fue que me dejó sin poder ser madre. Marcus, consumido por la culpa, me transfirió la mayoría de las acciones de Vance y fue su regalo de cumpleaños ese año. Que él, elegido personalmente, dijo: Gracie, tener o no hijos no afectará nuestros sentimientos mutuos. Qué irónico. No tener hijos no nos afectó, pero a él le encogió el corazón. Ahora bien, además de la cuantiosa compensación a la que tenía derecho, el brindis era mi todo. De regreso a casa, llamé al regente para cancelar la reserva del lugar de la boda. Estaban muy confundidos e hicieron todo lo posible para persuadirme de que lo conservara. Pero estaba demasiado cansado para explicar nada más. Tal vez mi actitud decidida les hizo darse cuenta de que cualquier cosa que dijeran sería feudal. Entonces se dieron la vuelta y contactaron a Marcus. Poco después, Marcus regresó a casa. Cuando entró por la puerta, inmediatamente comenzó a gritarme. El hotel llamó y dijo: cancelaste la boda. ¿Por qué? Quedamos en todo acordados esta mañana, ¿no? ¿Qué te traes entre manos? Observando su comportamiento agitado y ansioso, respondí con calma: divorciémonos. ¿Qué dijiste? Sonaba como si dudara de su propia audición. Dije: vamos a divorciarnos. Marcus dijo incrédulo. Deja de hacer tonterías, Gracie. ¿Todavía estás molesto porque no fui contigo a comprar el vestido de novia? ¿Qué tal si voy contigo ahora? No le respondí inmediatamente. En lugar de eso, me giré y tomé el acuerdo de divorcio de debajo de la pequeña mesa de café. No hay necesidad. Solo firma esto. Marcus tomó el documento de mi mano y entonces se dio cuenta de que no estaba bromeando.
perdió completamente la compostura. Hojeó el documento que tenía en la mano, murmurando, ¿por qué? Todo estuvo bien esta mañana, ¿verdad? Lo interrumpí. Fui a bailar esta mañana para encontrarte. Marcus dejó de moverse instantáneamente. Al comprender lo que quería decir, me explicó de inmediato, no es lo que piensas, Gracie. ¿No crees que ya es demasiado tarde para lo que tengas que decir? Te di una oportunidad. Marcus. Simplemente no la aprovechaste. Firma los papeles. Démonos un último respiro de dignidad, dije sin dudarlo. Y Marcus se desanimó por completo. Pero yo no sentí nada por dentro. Me di la vuelta y subí las escaleras para hacer las maletas. Cuando bajé las escaleras arrastrando mis maletas y con tostadas, Marcus todavía estaba de pie en el mismo lugar, al verme a punto de irme. Inmediatamente corrió hacia adelante y me agarró del brazo. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. ¿Llevas tostadas contigo? ¿Preferirías que lo deje contigo? Gracie, no seas así. ¿No podemos simplemente hablar? Retiré mi brazo de su agarre con fuerza. Ya basta. Marcus. Deja de darme asco. Marcus se quedó atónito ante mi arrebato e instintivamente dio un paso atrás. No tienes que irte. Tú y Toast podéis quedaros aquí. Yo iré a alojarse en un hotel con Toast realmente sería un inconveniente. Si querías irte. Déjalo. Me ahorraría el problema. Antes de que la puerta se cerrara, escuché la voz temblorosa de Marcus una última vez. No firmaré el acuerdo de divorcio. Nunca me divorciaré de ti. Gracie. Cálmate. Dame otra oportunidad, no me dejes. Observé su espalda mientras se alejaba y de repente me pareció bastante divertido. Nadie te vuelve a amar desde el principio y yo tampoco lo haría. Marcus estuvo ausente durante medio mes. Durante ese tiempo, me envió innumerables disculpas. Los ignoré a todos. Al final no pude soportarlo más y bloqueé su número. Le dije que se comunicara directamente con mi abogado. Pero la respuesta de mi abogado fue que Marcus se negó a firmar el acuerdo de divorcio. Me sentí un poco impotente. Si no estaba dispuesto a separarse amistosamente, tendría que considerar emprender acciones legales. Sería una tarea que llevaría mucho tiempo y sería agotadora. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, llegó un visitante inesperado. Después de reconocer su rostro, confirmé oficialmente su identidad. Ella era la mujer que había visto afuera de la oficina de Marcus ese día. Chloe. La hija de Lynn. Eso lo explica. Lynn fue el último cliente de Marcus para una colaboración. Le había oído mencionarlo más de una vez. Marcus era bastante ambicioso y quería tanto a la mujer como a la riqueza. Chloe estaba parada en la puerta, examinándome de la cabeza a los pies. Respeté su mirada hostil con serenidad. Ella habló con arrogancia, su gracia, usted no es tan impresionante. No dije nada, con la intención de cerrar la puerta y enviarla lejos, pero me bloquearon. Señora Grace, ¿no siente curiosidad por saber por qué estoy aquí? Me giré ligeramente y le hice un gesto para que continuara. Vine a recoger algunas prendas para Marcus. Chloe levantó la barbilla con orgullo. Su tono estaba lleno de jactancia, como si hubiera encontrado algún tesoro precioso. Señora Grace, usted no lo sabe. ¿Verdad? Marcus ha estado conmigo estos últimos días. Había visto a muchas personas descaradas, pero a alguien tan absolutamente desvergonzado, este fue el primero. Donde se aloja no es asunto mío. Siempre y cuando no esté a mi vista. Quizás no esperaba tal reacción de mi parte. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Chloe. Luego marchó hacia el interior, caminando con valentía. Ella actuó como si volviera a su propia casa. Me molesté, pero antes de poder reaccionar, Toast, percibiendo a un extraño, bajó corriendo las escaleras desde el segundo piso. Le ladró 2 veces a Chloe, lo que la aterrorizó y la hizo congelarse en el acto. Me tapé la boca,
ahogando la risa. Chloe tembló mientras decía, ¿de qué te ríes? Date prisa y aleja a esta bestia de mí. Al escuchar su insulto, me enojé instantáneamente y ya no me acobardé. La señorita Chloe es tan capaz que puede robarle fácilmente el marido a otra persona. Pero ahora no puede controlar un perro. ¿O eso significa que Marcus es incluso peor que un perro? Chloe dejó caer por completo su fachada y se puso histérica. ¿Qué dijiste? No te atrevas a ser tan presumido. Yo guau. Toast. Protegiendo a su dueño, le gruñó a Chloe nuevamente. Sus ladridos cortaron el resto de su frase. Me acerqué y acaricié suavemente la cabeza de Toast. Buen chico. Vuelve arriba. Al verla obedientemente, subió las escaleras. Chloe murmuró de nuevo. HMPH. Una mujer que no puede tener hijos. ¿Qué sentido tiene criar un perro? No tenía idea de en qué momento el gusto de Marcus se había vuelto tan abstracto. Con razón ya no me quería. Si Chloe está libre, ¿por qué no regresar y convencer a Marcus para que firme el papel pronto? Prolongar esto no es bueno para nadie. Estoy demasiado cansado para seguir discutiendo con ella. Entregué mi guerra de despedida. Díese y le mostró la puerta. Después de 2 horas de breve paz esa noche, Marcus también regresó. Uno no fue suficiente, ahora había llegado otro. Observé al hombre que estaba en la puerta con ojos fríos. Después de medio mes de diferencia, parecía bastante demacrado. En el momento que me vio, comenzó nuevamente con su vieja rutina. Fue una lástima que Marcus no fuera actor. Se disculpó conmigo entre lágrimas una y otra vez. Pero mirarlo, aunque fuera por un segundo más, me hacía querer vomitar. Marcus, sin embargo, parecía decidido a no darse por vencido hasta lograr su objetivo. Gracie. Hablemos. ¿Hablar de qué? No tengo nada que discutir contigo. Además, tu novia ya vino a hablar conmigo esta tarde. Marcus pareció sobresaltado. ¿Cómo llegó aquí? No me importaba si él sabía o no que Chloe lo había visitado. ¿Te vas? Si no, llamaré a la policía. No seas así, Gracie. No te irás. ¿Verdad? Si no te vas tú, me voy yo. Me giré. Entré para agarrar mi teléfono y mi identificación y pasé junto a Marcus y salí por la puerta. Él se dio cuenta tarde de lo que estaba pasando y salió a perseguirme. Pero me subí a un taxi sin mirar atrás. Discutir con Marcus toda la noche no llevaría a ninguna parte. Era mejor dormir bien por la noche e ir a Stone Associates mañana. La demanda tuvo que proseguir. Encontré un hotel al azar y me alojé allí esa noche. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado. Me dijeron que actualmente no tenía pruebas concretas para demostrar la infidelidad matrimonial de Marcus, lo que dificultaba ganar el caso. Regresé a casa sintiéndome algo abatido. Solo para descubrir que Toast había desaparecido. Busqué por toda la casa pero no pude encontrarlo. Luego miré alrededor de Willow Estates. Todavía sin éxito. Empecé a entrar en pánico. Comencé a revisar las imágenes de la cámara de seguridad de la entrada. Las imágenes muestran que Marcus regresó a casa poco después de que yo me fuera anoche. A las 2:12 de la noche. Salió frenéticamente otra vez. Entonces las tostadas deben haberse acabado. Marcus, preocupado en el teléfono. Él no se dio cuenta. Lo perdí por completo. Llamé a Marcus varias veces para tomar el té. Pero no respondió. Finalmente me enteré por su secretaria que estaba en el Hospital General de la ciudad. Chloe tuvo fiebre alta en mitad de la noche. Marcus había salido corriendo porque la iba a llevar al hospital. Cuando llegué al Hospital General de la ciudad, Chloe estaba acostada en una cama de hospital. Marcus estaba a su lado, pelando una manzana. Parecían increíblemente cariñosos. Al verme, Marcus pareció un poco culpable. Gracie, ¿qué estás haciendo aquí? Sin decir palabra.
Levanté la mano y le di una bofetada. Chloe en la cama se quedó mirando con los ojos muy abiertos y en estado de shock. ¿Cómo te atreves a golpearlo? Ella rápidamente tiró de la manga de Marcus. Marcus. ¿Estás bien? Déjeme ver. Marcus la consoló suavemente. Estoy bien. Hacía tiempo que había dejado de importarme sus gestos ambiguos frente a mí. Te dije que firmaras los papeles. ¿Por qué no lo sabías ahora que falta? ¿Estás feliz? ¿Qué dijiste? ¿Cómo es posible que falte una tostada? Le tiré mi teléfono. Compruébelo usted mismo. Lo viste claramente. Marcus. Si no puedo encontrar a Toast, te odiaré verdaderamente por el resto de mi vida. Al salir del Hospital General de la ciudad, fui inmediatamente a la tienda local para hacer carteles de perros perdidos. Luego pagué a gente para que los colocaran en Willow Estates. A las 2 de la tarde recibí una llamada de un número desconocido. La persona dijo que había encontrado a Toast. Fui inmediatamente a la dirección que ella me dio. En el momento en que vi a Toast, respiré aliviado. Gracias a Dios que Toast estaba bien. La persona que encontró a Toast era una mujer joven. Me pareció algo familiar. Pero no podía recordar dónde la había visto antes. Realmente no sé cómo agradecerte lo suficiente. ¿Qué tal si me das tu número de cuenta bancaria y te transfiero algo de dinero? Ella negó con la cabeza. Señorita Grace, si realmente quiere agradecerme. En realidad es bastante fácil. Tengo algo en lo que necesito tu ayuda. Señorita Grace, estaba un poco confundido esperando que continuara. Déjame presentarme. Mi nombre es Eleanor. La hermana de Chloe. Mi hermana tiene algunos problemas de carácter. Lo que le hizo a la señorita Gray es verdaderamente vergonzoso. Como su hermana mayor, necesito darle el ejemplo y disciplinarla, ¿no es así? Señora Grace. No se preocupe. Te daré una explicación adecuada para esto. Pero antes de eso, podría necesitar que la señora Grace haga algunas cosas conmigo. No había comprendido muy bien lo que estaba pasando. Luego, Eleanor me presentó un plan aparentemente perfecto para lidiar con Chloe. Entonces, señora Grace, ¿está usted interesada en colaborar? Antes de desaparecer, había querido mantener cierta dignidad para Marcus. Pero mis repetidas concesiones solo le dieron a Marcus otra oportunidad de lastimarme. Así que ya no pensaba así. Si haces algo mal, tendrás que pagar el precio correspondiente. No lo haces. Así que, sin dudarlo, acepté colaborar con Eleanor. Me enteré por Eleanor que Chloe en realidad era hija de un romance de la familia Lynn. Después de que su madre falleció, el señor Lynn trajo a Chloe y a su madre de regreso a casa. Las dos hermanas nunca se llevaron bien. No podían soportar verse el uno al otro. Chloe era tonta pero hermosa, y con el respaldo de su madre. Su personalidad se había vuelto arrogante. La salud del señor Lynn se había ido deteriorando recientemente y Lynn estaba en proceso de designar un aire. Naturalmente, Eleanor no dejaría pasar esta oportunidad ante Chloe. Ella quería dominar a Lynn y yo quería el divorcio. Al principio eran dos asuntos sin relación. Pero de repente se entrelazaron por culpa de Chloe. Ahora teníamos intereses y objetivos comunes. El enemigo de mi enemigo es por supuesto mi amigo. Después de preparar el brindis y de acuerdo con el plan, organicé proactivamente una reunión con Marcus. Lo siento. Gracias. Realmente no sabía que Toast se acabaría. Dime qué necesito hacer para que me perdones. Marcus sabía que había cometido un error y su tono era muy bajo. Negué con la cabeza, esforzándome por poner cara de desconsuelo, y dije, firma el acuerdo. Sabes, no podemos volver atrás. Han pasado 10 años. No quiero que las cosas terminen mal. Combatir la magia con magia. Mantener un bolsillo dedicado. Ona, yo también podría hacerlo. Por favor, dame otra oportunidad. Gracias, sé de verdad que cometí un error.
Gracie, no lo sabes. Si lo supieras, no habrías dejado que Chloe te llevara de la nariz una y otra vez. Antes de que pudiera hablar, lo interrumpí. Deja de engañarte, Marcus. No me amas. Durante estos últimos 10 años. Mi mundo giró en torno a ti. Fueron mis repetidos compromisos y concesiones los que te dieron la libertad de hacer lo que quisieras. No quiero ahondar más en lo que hiciste. No te odio. Pero de verdad no puedo perdonarte como si nada hubiera pasado. Ya has visto el acuerdo de divorcio. No necesito ninguna compensación tuya. Solo tomaré lo que me corresponde por derecho, ni un céntimo más. Aunque Ine Bastians es un proyecto conjunto. Lo has gestionado tú estos últimos años. En cuanto a mis acciones, tengo la intención de transferirlas todas a tu nombre al precio actual del mercado. De ahora en adelante, serás el mayor accionista con autoridad absoluta. Por favor, déjame ir. Marcus. Finalicemos el proceso de divorcio rápidamente. Mi tono era sorprendentemente sincero. Incluso yo casi lo creí, pero permanecí en silencio, cabizbajo. Hasta que escuchó las condiciones que propuse más tarde. Entonces sus ojos recuperaron algo de claridad. Sabía que estaba dudando. Después del lanzamiento de la nueva línea de productos, la OPV, si podía reclamar mis acciones antes de la OPV, maximizaría sus beneficios. Como empresario. Era una tentación irresistible. Después de un largo rato, Marcus finalmente habló con voz de caballo. De acuerdo, si esto es lo que quieres, te lo concedo. Pero tengo una última petición, Gracie. Miré a Marcus, fingiendo profunda pena y autocomplacencia. Y apreté con fuerza los puños que colgaban a mis costados. Si no fuera. Por el momento, me dieron ganas de golpearlo. Apreté los dientes, intentando mantener la calma, y dije, ¿qué petición? Sigamos adelante con la boda. Considéralo mi compensación final hacia ti. Así que eso era lo que estaba esperando. Por supuesto, la boda tenía que celebrarse. No solo sucedería, sino que en W sería un gran acontecimiento. Un espectáculo tan bueno sería mejor con más gente viéndolo. Así que fingí reticencia y asentí. Antes, cuando insistía a Marcus para que siguiera adelante con el divorcio, siempre ponía excusas. Ahora la transferencia de acciones se gestionó de manera eficiente. En menos de un mes, habíamos completado todas las divisiones y transferencias de propiedad. También había firmado honestamente el acuerdo de divorcio, pero me pidió que lo mantuviera confidencial por ahora y que no se lo dijera a nadie. Por supuesto, elegiría el momento más apropiado para revelarlo. Marcus probablemente ya estaba planeando su fiesta de celebración. Pero una hipo nunca vería el día en que Vance saliera a bolsa. Una vez transferido todo el dinero, mi parte estaba esencialmente hecha. A continuación le tocó el turno a Eleanor. Mientras esperaba noticias no me quedé de brazos cruzados. Me cambié a un lugar de boda más grande. Amplié la lista de invitados al doble de su tamaño original. Invité a todos los que pude pensar e incluso a aquellos que no pude. También pagué específicamente a personas para que compraran artículos promocionales. Marcus estaba ocupado con los toques finales para la hipo de Vance y no tuvo tiempo de interferir con mis arreglos. Me vino muy bien. Quería que todos supieran que la boda generó revuelo en nuestro círculo social. Mientras tanto, Eleanor le causaba constantemente problemas a Chloe. Esto ha hecho que la vida de Chloe sea muy difícil estos últimos días. Además, mi divorcio de Marcus aún no se había hecho público. Desde mi perspectiva, mis grandiosos preparativos de boda no solo significaron que me había reconciliado con Marcus, sino también que estaba afirmando mis derechos sobre él. Así que Chloe ya no podía quedarse quieta. Ella necesitaba desesperadamente a Marcus como su apoyo. Un mes después, finalmente recibí un mensaje de Eleanor. Es hora de atraparlos. Ella me envió el informe del diagnóstico de embarazo de Chloe junto con varias fotos íntimas de Chloe y Marcus tomadas por un investigador privado ese mes. Esa misma noche recibí el mensaje de Eleanor.
Chloe también pidió conocerme. Ella realmente no podía esperar ni un segundo más. Desde que ella vino a mí, por supuesto, tuve que ir. Antes de entrar, activé la grabación de audio de mi teléfono. En el momento en que me vio, Chloe no pudo ocultar su alegría triunfante. ¿Por qué me buscas? Fui directo al grano y no intenté ocultar nada. Estoy embarazada de Marcus. No sé por qué sigues retrasando el divorcio de Marcus, pero él me ama. Y ahora que voy a tener su hijo, definitivamente ya no te querrá más. Señora Grace, si es usted inteligente, debería cortar todos los lazos lo antes posible. Por supuesto, Marcus no le diría a nadie que nos habíamos divorciado antes de que terminara la boda. Al instante me volví vulnerable y lloroso. Las lágrimas corrían por mi cara mientras hablaba. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo Marcus hacerme esto? Al ver que su plan tenía éxito, la arrogancia de Chloe se hizo aún más fuerte. Te lo dije muchas veces, pero no quisiste escuchar. Lloré aún más fuerte. Al ver esto, Chloe se burló. Adelante, llora. Me voy. Tan pronto como ella se fue, inmediatamente me sequé las lágrimas. Toda nuestra conversación fue grabada en su totalidad. Después de irme, inmediatamente envié la grabación de audio a Eleanor. 2 minutos después ella respondió, todo está arreglado. Di un suspiro de alivio. Ahora solo faltaba esperar la boda. El día de la boda, Marcus me entregó un juego de joyas y me hizo un gesto para que me lo pusiera. Abrí la caja y dentro estaba la colección eterna, que estaba a punto de salir al mercado. Los diamantes, que brillaban intensamente, ahora parecían completamente irónicos. Marcus realmente no perdió ninguna oportunidad de ascenso. Incluso estaba insertando comerciales en nuestro documental de boda. Lástima que ese video ya había sido cambiado por nosotros. A mitad de la boda, la música de fondo cambió de repente a la grabación de audio de mi conversación con Chloe. Y cuando aparecieron fotos íntimas de Marcus y Chloe en la pantalla grande, pude sentir claramente cómo el ambiente previamente ruidoso de repente se quedaba en silencio. Entonces estalló una ola de exclamaciones de sorpresa. Todos empezaron a susurrar. La escena dio paso al caos en Yuki. Una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, inmediatamente ordenó a alguien que cortara la pantalla. Pero ya era demasiado tarde. La boda de hoy fue transmitida en vivo y los reporteros que había organizado discretamente ya estaban ansiosos por atacar. En un instante se desató el pandemonio. El escándalo dominó las tendencias online durante 3 días y 3 noches. La reputación de la danza quedó gravemente dañada. Su fachada de marido devoto, cuidadosamente construida, se derrumbó instantáneamente y el valor de las acciones de la empresa se desplomó. Innumerables médicos se presentaron para denunciar vehementemente el comportamiento inmoral de Marcus y Chloe. Marcus estaba abrumado y angustiado por todo a la vez. Mientras tanto, ya había subido a un avión para ver el norte. Me enteré de lo que pasó después a través de Eleanor. Cuando discutimos previamente la división de bienes para el divorcio, exigí que Marcus liquidara todas las deudas y reclamaciones de una vez. No tenía mucho capital líquido disponible, así que hipotecó todos sus activos. Pero ahora, Vance ni siquiera podía soñar con hacerlo público. Los inversores, viendo claramente la situación, retiraron sus fondos uno tras otro. Marcus no solo se enfrentó a la bancarrota, sino que también acumuló deudas masivas. Las empresas que anteriormente se habían asociado con él, al no querer verse implicadas, lo rechazaron. Así pues, Marco cayó de las nubes al infierno. Vivía en tormento todos los días. Acosado por los acreedores, estaba constantemente huyendo. Ni siquiera tenía dónde quedarse. Nunca pudo recuperarse. Durante las décadas siguientes, solo probaría el amargo sabor del fracaso. En cuanto a Chloe, una vez que se conoció la noticia de que había interferido en el matrimonio de otra persona y había quedado embarazada fuera del matrimonio, su padre, furioso, cortó todos los lazos con ella. Mientras tanto, la astuta y decidida Eleanor conseguía un trato importante tras otro, ganándose la completa admiración de su padre. El grupo está ahora completamente en manos de Eleanor,
Y creo que la resolución que me prometió no me decepcionará. Después de irme al extranjero, cambié mi número de teléfono. Bota. De alguna manera Marcus logró conseguirlo. Al principio me llamaba todos los días. Cuando no respondí, comenzó a enviarme mensajes de texto, desde rogándome entre lágrimas que volviera y lo ayudara hasta maldecirme enojado por ser una perra sin corazón. La pretensión de Marcus fue completamente destrozada. El hombre que había amado durante tantos años no era más que una cáscara repugnante. Ya no podía reconciliarlo con el hombre que recordaba. Admito que me había amado, pero su amor estaba contaminado, era impuro y barato. Todo el entumecimiento y la histeria de aquellos años desaparecieron por completo en ese momento. Una relación de una década finalmente llegó a su fin. De pie bajo el mágico norte, dejé ir todo. A partir de ahora me esperaban infinitos nuevos comienzos.